Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos estudiando la vida de Abraham y vamos a estudiar la última de las lecciones que tenemos con Abraham. Hubieron otras historias más, pero el programa no lo incluye. Pero nosotros podemos darnos cuenta, y esta es una historia donde Dios prueba a Abraham. Como te he dicho muchas veces, la Biblia tiene historias bien raras. Tiene historias increíbles, historias que es para la investigación. Y esta historia es una historia donde se ve un pedido diferente del que Dios había dicho. Dios siempre había dicho, deja a los dioses, deja ir al pueblo, deja tu pueblo, sígueme. Pero en esta hay una prueba especial y esta prueba especial era Abraham. No se le hizo a Sara. Eh, Tú te preguntarás por qué no se lo hizo a Sara y vamos a verlo nosotros más adelante. Estamos en la lección 6. Dios prueba a Abraham. Y el versículo dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y la gracia de Dios consiste en que Él tomó nuestro lugar, ¿no? Dios tomó el lugar de enviando a Jesús, lo tomó para que Jesús muriera por nosotros en la cruz. Bueno, dice que un día Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Yo me imagino que cuando tú lees este versículo, quiero que te pongas en los zapatos de Abraham. Dios le dice, toma tu hijo, al hijo que esperaste 100 años para tenerlo, al hijo que tú amas, y ofrécemelo como un corderito en el monte que yo te voy a decir. Bueno, el mundo donde nosotros vivimos, muchas veces las películas que tratan de griego, de fenicio, de vikingos o de diferentes tipos, siempre dice que los dioses probaban la fe de sus fieles, ¿verdad? Pero Abraham es probado para demostrar cuán grande era su fe, su obediencia y su entrega a Dios. O sea, era muy popular en la época de Abraham que los pueblos paganos tuvieran dioses y los sacerdotes dijeran, el Dios nos pide una prueba y quiere que todos den monedas de oro, o sacrifiquen a sus hijos o hagan algo especial por ese Dios. Pero en este caso, Abraham estaba recibiendo no un mensaje de un sacerdote, era Dios mismo que le había hablado. Por eso en las historias antiguas de los dioses era una prueba de fe para Abraham. Ahora, como hemos visto, Dios antes lo llama a Abraham y le dice que eh, él tiene que realmente hacer lo que Dios le pide, ¿no? Dios llama a Abraham, le dice Abraham, Abraham. Abraham reconoce la voz de Dios. Él responde aquí. Eh, eh, a Moisés, que escribió el libro de Génesis, sabía de que era una prueba de fe, pero Abraham no sabía, no sabía. El contenido de esta prueba era que él tenía que tomar a su hijo, su único hijo, aunque él tenía a Ismael, ¿no? Y creo que él sí lo hubiera sacrificado a Ismael a lo mejor, pero en este caso era el hijo de la mujer que él amaba, el hijo que había esperado 100 años, y era una prueba de amor entre amas a tu hijo o me amas a mí, o lo que yo te pido. Ve a la tierra de Moria, o sea, no lo vas a hacer en tu casa, eh, quizás Sara, los siervos no se lo iban a permitir. Ofrécelo como una ovejita, como un holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El por qué era porque supuestamente tanto Abraham como todos sus descendientes, los judíos, mataban un corderito porque era una señal del pecado, ¿verdad? Ahora, cuando tú lo lees parece bien fácil, pero creo que fueron momentos muy difíciles. Una prueba así es una prueba tan dura
y más para un hombre anciano, porque ya él había pasado los 100 años. Y te imaginas tú, ahora, ¿qué fue lo que Dios le probó a Abraham? La fe, convicciones, obediencia y el temor a Dios. ¿Ya? Dios probó esto en Abraham. Abraham nunca había hecho un sacrificio humano para Dios. Cuando él venía desde Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, había visto grandes sacrificios humanos que hacían los pueblos paganos. Y ahora él podía realmente darse cuenta que lo que se le pedía era un sacrificio humano. Cuando uno habla de holocausto en la Biblia, no se refiere al holocausto que pasaron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos. La palabra holocausto en la Biblia es algo que asciende a Dios, simboliza una presentación voluntaria de una ofrenda a Dios. Representa que ese cordero iba a ser Jesús, el que iba a morir por nosotros, y que uno tiene que ofrecerse a Dios como un sacrificio, o sea que tú tienes que ofrendarte y dar tu vida, una vida dedicada al servicio de Dios. Ahora, cuando él recibe esta orden, se le dijo, ve. Eso significaba que tenía que hacerlo ya. Así que me imagino que él tuvo que prepararse para la prueba, él preparó el asno, los siervos que le iban a acompañar, a Isaac, la leña. El viaje duraría 3 días, ¿no? El mismo Isaac fue llevado, Isaac era un muchacho, él llevó la leña a sus espaldas. Eso puede significar que Jesús alguna vez en el futuro, él iba a llevar la cruz. Isaac pudo haber huido cuando su padre le dijo, vamos a ir a 3 días de aquí, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Posiblemente lo había acompañado en otras oportunidades. Así que llevaba la leña, llevaba el fuego, llevaba los ciervos, llevaba todo lo que necesitaba. Y entonces Isaac pregunta, ok, papá, acá está la leña, acá está el fuego, están lo que necesitamos, está la comida, está el agua, pero ¿dónde está el cordero? Entonces, si le decía en ese momento a Isaac, tú eres el cordero, automáticamente quizás Isaac hubiera huido. Así que él da una respuesta que no era una mentira. Dice, Dios va a proveer el cordero para el holocausto, hijo mío, ¿no? Eh, luego, ¿cierto? Él no le comunica a Sara, la Biblia dice que no le comunica a Sara. En las películas que tú ves acerca de Abraham y de esta parte de la historia, tú ves que el personaje de Isaac, Abraham le dice a Isaac, despídete de tu madre, y él va y se despide, le da un beso, y Isaac y Abraham se imaginaba, esta es la última vez que ella lo va a ver, pero es algo que Dios me ha mandado y yo tengo que obedecer. Y entonces llegan a ese lugar, arman el holocausto, las piedras, ponen la leña, y entonces me imagino que Abraham le dice a Isaac, tú eres el cordero, y lo acuesta sobre la leña, un muchacho que pudo haber empujado a su anciano padre y haberse escapado. Entonces, cuando él está intentando clavarle el cuchillo en el cuello, como era la costumbre, el ángel de Dios le dice, no hagas daño al niño, porque sé que ahora tú temes a Dios por cuanto no me has rehusado entregarlo a él. El final feliz de esta historia es que había un carnero que se había enredado allí entre las ramas y entonces lo sacrifican al cordero. Bueno, la historia es así y es una historia muy rara, muy difícil de poder ponerse en los zapatos de Abraham, un anciano, ya te dije, había pasado los 100 años. Y él tuvo que caminar 3 días hasta de donde estaba, Bersebea, hasta el monte de Moria, como tú ves en el mapa. Ahora, la pregunta que siempre tú escuchas en las canciones, en las predicaciones, en las clases, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? Es aferrarse a Dios, es obedecer de inmediato a Dios, es confiar en Dios sin preguntar, ¿puedo o no puedo?
Es avanzar sin ver, ok, yo creo que Dios puede hacer este milagro. Creer sin recibir una explicación, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto que era un momento difícil para Abraham. Entraría quizás las dudas, ¿será la voz de Dios o de Satanás? Él sabía que era la voz de Dios porque la había escuchado durante toda su vida. Sabía que cómo el tono de la voz de Dios, sabía cómo Dios le hablaba. Y ahora el pedido era fuerte, así que él tuvo que obedecer de inmediato. No preguntó por qué. Él avanzó, él se fue sin ver el futuro y creyó sin explicación. Ahora, la fe ve lo invisible. O sea, tú cuando confías en Dios, te hace ver que Dios va a usar alguna manera de una forma invisible de ayudarte. Quizás una llamada, tú vas a buscar un trabajo o tú le dices a Dios, ayúdame en este examen. Tú estudias, tienes que estudiar. Entonces, de una manera, Dios actúa que lo que tú estudias en el examen son las preguntas que te vienen de una manera invisible, ¿no? Hay que creer lo increíble, ¿cierto? Maybe eh, estás enfermo de una enfermedad y tú oras a Dios para que Dios te cure y de repente encuentras una medicina y Dios actúa a través de la medicina y tú crees lo que es increíble, que una pastilla, un jarabe, un tecito caliente te está curando el malestar que tú tienes. La fe hace lo imposible, ¿verdad? Lo imposible. ¿Cuántas historias tú has escuchado de personas que han tenido coronavirus, que estaban ya a punto y de repente tuvieron una reacción positiva por las oraciones de los hermanos? Y a veces la fe siempre espera lo impredecible, esperas algo que no va a suceder, ¿verdad? Recuerdo cuando era niño, escuché la historia de unos misioneros que estaban en Rusia y tenían que escapar de sus casas porque venían los comunistas a matar a estos pastores adventistas, ¿no? Y de todas las historias, esta es una de las que más me ha impactado, porque ellos tenían un bebé en brazos y tuvieron que huir durante la nieve, porque era la época de nieve en Rusia, y tenían que huir hacia otro lugar para salvarse de no ser ejecutados. Eran pastores adventistas. Así que el bebé comenzó a llorar porque tenía hambre. La madre no había podido sacar alimentos suficientes. Y la historia dice que ellos se pusieron a orar en medio de la nieve, pidiendo a Dios comida. Así que llegaron a un árbol y la historia dice que detrás del árbol encontraron pan caliente y encontraron dos botellas de leche, lo que le sirvió de comida para el niño y para ellos también, ¿no? Cuando uno tiene fe en Dios, espera lo impredecible. Historias así son impactantes que tú tienes que aprender que a veces de lo que menos piensa es lo que tú, es una respuesta que tú no esperas que eso suceda, ¿no? Mucho tiempo atrás, una persona tenía que pagar los estudios y le había ido mal en vendiendo libros y galletas, así que se fue al río a llorar y a orar. Así que le pidió a Dios que lo ayudara a poder costear sus estudios. Así que él en el río comenzó a jugar en la arena del río y encontró una moneda de oro que valía muchísimo y pudo pagar sus estudios. Así que la fe ve lo invisible, la fe ve lo increíble, la fe ve lo imposible, la fe ve lo imposible. Bueno, llegamos al monte Moria. Abraham toma la leña del holocausto, lo pone y pone su hijo encima, tomó el fuego en una mano y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era lógico. Las personas, eso quiere decir que Isaac
Aunque su padre dirigía la adoración en los altares, sabía qué cosas su padre necesitaba. Su padre había sido su ejemplo de qué cosas tú necesitas para adorar a Dios. Ahora, si tú eres un buen hijo, tú tienes que saber cómo es cuando tu papá hace un programa, un culto familiar, un culto personal o un culto en la iglesia, tú sabes qué es lo que necesita. Y él se dio cuenta. Se estaba interesado en que su padre ofrezca un sacrificio a Dios completo. Y le dice, papá, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero nos falta el cordero. Y él le dijo, Dios va a dar el cordero, ¿verdad? Dios va a proveer el cordero para el holocausto y los dos iban juntos. Si tú observas las películas que tratan sobre esta historia, nunca, nunca Abraham pierde la paciencia. La Biblia no lo dice, él estaba junto a su hijo y mientras tanto él estaba desarrollando su fe y su confianza en Dios. Como te digo, la Biblia tiene historias bien extrañas porque no es la primera historia donde un padre sacrifica a un hijo en el nombre de Dios. Si tú quieres leer en el libro de los jueces, vas a estudiar la historia de Jefté, un hombre que sacrificó a su hija en holocausto porque él lo propuso a Dios. Abraham, una persona de más de 100 años, había hecho tantos altares y sabía cómo era un altar. Sabía qué necesitaba, qué tipo de madera. Así que él edifica ese altar, ata a Isaac. Acuérdate que Isaac tuvo una conducta intachable. Él pudo haber empujado a su anciano padre, tirarlo al piso y correr y escaparse hacia su madre, pero él aceptó también, él, ¿qué cosa? Él también aceptó que era, si Dios era lo que quería, era lo que tenía que ser. Y lo coloca sobre el altar, muchacho de casi de 16, 17 años. Y entonces, cuando lo iba a matar al muchacho, porque tenía que matarlo, porque era un sacrificio, el cordero que estaba ahí era sacrificado. La voz de Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. El ángel de Jehová, o sea, puede haber sido Jesús, le dijo, Abraham, Abraham, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Cuando tú escuchas la expresión el ángel de Jehová, a los eruditos de la Biblia dicen que es equivale al nombre de Jesús, ¿no? Y cuando eso escucha, ven que un carnero había quedado atado en una enramada y ellos lo cogen al cordero y le hacen un sacrificio. No se nos llama a hacer nosotros sacrificios grandes para Dios, pero de todos modos necesitamos hacerlos, ¿no? Considera cómo has vivido tu vida durante el último año. ¿Qué clase de elecciones has hecho? ¿Fueron elecciones que reflejan una entrega a Dios? Sino qué cambio debes hacer. Cuando somos adventistas del séptimo día, tenemos que a veces hacer sacrificios por seguir a Dios. De repente tu jefe te dice, o tu profesor te dice, mira, este sábado si tú no vienes a dar el examen, tú no pasas de año. Tú has faltado muchos sábados a clases, pero yo quiero que tú vengas este sábado. Si no vas a perder el año. Esa es una prueba. Ahora tú tienes dos opciones. Uno, tú obedeces el mandamiento como Dios espera, o simplemente vienes, haces el examen y te vas, total, va a ser un sábado. Pero fallas en la prueba si tú desobedeces a Dios. Y te digo algo más, si tú vas a un examen en sábado porque el maestro te lo pide y tú puedes aprobar el examen, pero has desobedecido a Dios. Y eso afecta a los otros niños adventistas que estudiarán en esa escuela. Y el maestro le va a decir, yo tuve un alumno que se llamaba Carlos, eh, él vino al examen final el sábado y después los otros sábados se fue a su iglesia. Cuando yo trabajaba en una compañía, yo tenía un problema porque a mí me daban los viernes de noche y los sábados, porque era adventista del séptimo día. Lo que yo no sabía era que los otros managers se quejaban y decían, nosotros no podemos tener un viernes libre,
no podemos tener un sábado libre porque el adventista se lo lleva los 2 días. Y eso es trágico, ¿verdad? Pero era una prueba de fe. Así que el primer error que yo tuve, me despidieron y me quedé sin trabajo y dije, bueno, prefiero desobedecer a los hombres que desobedecer a Dios. Nosotros necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean, porque tú vas a estar sometido a pruebas. Y esas pruebas son para ver si tú tienes una confianza en Dios. Puede ser que allí tu papá te diga, tu papá no es adventista y te diga, tú tienes que tomar un vaso de cerveza conmigo, porque tú eres mi hijo. Tú tienes que elegir. Abraham tenía que elegir entre obedecer a Dios o obedecer sus sentimientos. Total, es un vasito de cerveza. Tu papá te dice que no es adventista. O tu mamá te dice, mira muchacho, tú ya tienes 15 años, 14 años, ¿por qué no bailas con tu tía? Un baile, es un baile, pero tú tienes que obedecer a Dios, ¿cierto? Necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean y que impiden que resplandezca la luz del amor de Dios y el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Y pruebas como la de Abraham te vienen a ti. Claro, Dios no te va a pedir que mates a ningún pariente tuyo, pero te va a decir, una prueba va a venir y te va a decir, mira, el ingreso a la universidad es que ustedes vengan a dar examen el sábado. Cuando yo me quedé sin trabajo, yo me fui a una institución donde daban trabajo y estudios y me dijeron, tú puedes estudiar para ser asistente de maestro, pero son los sábados. Son jueves, viernes y sábado. Y me dice, tú has esperado esto, es una oportunidad, tú has calificado para esto. Y además son 3 meses. Y yo le digo, yo puedo venir jueves y viernes, pero no puedo llevarlo domingo. No, me dice, tienes que ser jueves, viernes y sábado. Así que tuve que dejarlo. Y salí triste porque pensé y dije, perdí una oportunidad maravillosa. Era solo 3 meses. Y dije, wow, no. Sentí que no iba a cumplir mi sueño de ser un asistente, pero Dios tenía otros planes, porque pude llevar un curso y ser asistente y poder y asistir los sábados a la iglesia y no tener ningún problema. En las pruebas vienen de diferentes formas, pero tú tienes que decidir entre obedecer lo que Dios te manda, lo que tú conoces, o obedecer tus sentimientos. Porque como te digo, Abraham no le dijo a Sara. Sara era una mujer casi de más de 90 años. Y si le hubiera dicho, Dios quiere que sacrifiquemos a Isaac, el hijo que tanto hemos esperado, estoy seguro que la actitud y el carácter que hemos visto de Sara, ella hubiera dicho que no, hubiera llorado, se hubiera aferrado, qué cosa hubiera hecho Sara. Pero Abraham lo guardó en silencio porque a él se le dijo, Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo. Y necesitamos tener la fe de Abraham. Durante este año hemos pasado por la pandemia, estamos casi 2 años en la pandemia y hemos podido pasar por pruebas y dificultades, ¿no? Muchas personas han tenido les han pedido sus documentos, sus datos. Ellos tienen que ser honestos para recibir ciertas ayudas del gobierno. Y ellos tienen que mantenerse leales a Dios, ¿verdad? La Biblia tiene historias muy interesantes, muy extrañas, historias para pensar, para meditar. Eh, Hoy día quizás Dios no te va a pedir que tú sacrifiques a nadie porque ya los sacrificios terminaron cuando Jesús murió, pero quizás Dios te prueba cuando tú eres obediente a los mandamientos, a tus principios, ¿no es cierto? Tú vas a una fiesta, tienes hambre y lo que encuentras es puerco, se siente el olor riquísimo del puerco porque la carne de puerco tiene un olor rico. ¿Verdad? Fuera de lo que la gente dice, no, el puerco es horrible, huele feo, no, la carne de puerco huele muy bien. Y tú tienes que obedecer a Dios.
Estás entre comes o no comes, obedeces o no obedeces a Dios. Y tú tienes que elegir. Abraham tenía que elegir. Las elecciones son importantes, tú tienes que elegir. Un amigo te dice, mira, vamos a ir a tal lugar, hay chicas, hay chicos, eh, qué es lo que te gusta, pero nadie sabe lo que vamos a hacer. Entonces, ¿tú vas o no vas? Y eso no solamente son para los varones, las niñas también. Mira que alguien te quiere conocer, pero no es de tu iglesia. O mira, dile a tu mamá que te quedes en mi casa y vamos a una fiesta. Pero tú tienes que elegir entre obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Pero recuerda lo que hemos aprendido. Todas las elecciones que ustedes hagan traen consecuencias. Si tú vas y tu amiga te dice vamos a fumar un poquito de un cigarro y tú caes, tu amiga te va a decir, pero tú no ibas a la iglesia. Tú ibas a la iglesia y ahora estás fumando. Y tu amigo te va a decir, pero no dices que en tu iglesia no puedes tomar, ¿no? Entonces no estás dando un sentimiento, un buen testimonio, una buena obra. Porque automáticamente, aunque tú no lo creas, lo que pasó en el monte de Moria, que después se construiría el templo de Salomón, el templo de Dios en Jerusalén, eh, los demás pueblos estaban pendientes. Los demás pueblos escucharon cómo Dios, Abraham había tenido su fe en Dios. Hoy día necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean y que impiden que restablezca la luz del amor de Dios y el crecimiento espiritual. Abraham sintió lo que Dios sintió cuando tuvo que mandar a su hijo a morir por nosotros. La única diferencia es que Isaac no murió, pero Jesús sí. Así que Abraham pudo comprender cómo era realmente los sentimientos de Dios cuando tuvo que enviar a Jesús a morir por nosotros en la tierra. Abraham, a pesar de sus errores, porque él se arrepintió, pidió perdón, las consecuencias las tuvo que pagar. Y hasta el día de hoy vemos que los judíos y árabes se llevan una pelea milenaria. Abraham fue considerado el padre de la fe porque él al final decidió hacer la voluntad de Dios. Así que después de matar al corderito, al carnero que estaba ahí enredado, padre e hijo regresaron y pudieron contar esta historia. Y Moisés escribe esta historia sabiendo que fue una prueba de fe para Abraham, pero Abraham no lo sabía. Como te digo, hoy día también pasamos por pruebas diferentes. O eliges ser parte de Dios, y elegir ser parte de Dios es obedecer, no preguntar, confiar cuando se vengan los problemas. Tú necesitas tener la fe que Dios va a obrar de una manera maravillosa. Historias hay muchísimas, ¿cierto? Historias hay muchísimas de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios ha podido contestar y ayudar a las personas cuando han tenido una dificultad, ¿verdad? Hay una historia y muy de historias. Otra historia que me impacta es de una familia que habían perdido el trabajo, el papá y la mamá, por ser adventistas y no podían guardar el sábado. Y nos dice la historia que no tenían para comer y tenían niños, habían gastado los ahorros. Y la historia dice que la vecina de al lado tenía que viajar a otro país y tocó la puerta y le dijo, mire vecino, yo tengo que viajar y había comprado mucha comida y no quiero botarla, quiero que ustedes conserven esta comida. Y la comida que ellos tuvieron le alcanzó hasta que los padres pudieron conseguir otro trabajo. Sea cual sea las circunstancias, las pruebas, los problemas que tú tengas, tú tienes que aprender a tener la misma fe y confianza. Y algo importante, Abraham sabía que tenía un problema, no le dijo a Sara, porque sabía que Sara era débil, pero él obedeció y actuó como Dios esperaba. La Biblia tiene historias extrañas y si tú quieres más, vas a encontrar otras historias más impactantes, pero esta fue una historia diferente, una historia donde la prueba la dio el mismo Dios a un hombre que realmente confiaba, había aprendido, era un anciano, era un viejito de más de 100 años. Y Dios le manda, sacrifica a tu hijo.
Como te digo, Isaac pudo haber empujado a su padre, tirarlo al piso y correr y escaparse para donde su madre, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él reconocía que había que obedecer a Dios como su Salvador, como su Dios, y que Dios tenía un plan y una solución para eso. Y Dios así liberta, le ayuda, porque aunque todo el mundo dice Abraham es el padre de la fe, pues yo creo que Isaac es el hijo de la fe, porque él pudo saber cómo Dios, ¿no es cierto?, ayuda a su padre, como su padre se pone de parte de Dios, y él nunca se olvidaría esta historia y se la contaría a sus descendientes. Y por eso nosotros la tenemos la historia escrita en la Biblia. Así que ponte a pensar, cada vez que tú tengas una prueba, una dificultad, alguna tentación, piensa y confía en Dios, piensa que Dios va a obrar de una manera diferente y sobre todo ten confianza porque Dios tiene el control de todo. En el momento oportuno, reconoces que Dios tienes y tendrá siempre el control de todo porque Dios es amor y Dios nos ama. Así que Abraham pasó la prueba, ¿no es cierto? El único hijo, el hijo que había esperado toda la vida con Sara, 100 años que había esperado, pudo ser liberado por la fe y la confianza que él tenía en Dios. Que Dios nos ayude a comprender más y veremos la próxima semana otra historia interesante también, porque la Biblia está llena de historias interesantes que tú puedes aprender y descubrir cada día para tu vida. Que Dios nos ayude y seguimos adelante.